Junto a un joven músico de la Experimental de Música de ahí Almirante Barroso, joven profesor de canto, de guitarra y también cuatrista. Les presento a Álvaro Berríos. Álvaro, bienvenido a Herederos de Nuestro Canto. Muchísimas gracias, Jaime. Feliz de estar en este lugar presentando mi música. Hay una herencia musical en tu trabajo. Queremos que la describas, cómo la llevas hoy día en tu creación. Mi música viene de mi familia, de los Berríos. Llevo el apellido de mi madre con mucho orgullo, Isabel, y ellos me heredan esta música, el canto nuevo, la nueva canción chilena. Cuando yo era muy chico escuchaba mucho a Víctor Jara, a La Violeta por supuesto, y además Santiago el Nuevo Extremo, que es una de las bandas que más me marca. De esa manera comienzo a componer mi música y la siento desde ahí, desde el compromiso, desde el amor y desde la esperanza, desde el corazón mismo también. ¿Y fue escuchando música o tocando la música? Escuchando. Yo era muy chico, estaba como un año gateando y mi familia tocando en sus tertulias que hacían en esto, el comienzo de los años 90, comienzo de la democracia, y se hacían tertulias donde había guitarra, donde había un vaso de vino, donde había mucho cigarro, conversa, y así yo iba escuchando, digamos, en vivo. Tenía el honor, tuve la suerte, la fortuna de poder encontrarme con esa música ahí mismo, o sea, donde la gente las tocaba, no solamente en los cassettes que eran en esa época, ni en los CDs, así la viví. ¿Tú estudiaste en la Experimental de Música? Sí. ¿Y estudiaste pedagogía ahí? ¿Estudiaste guitarra? ¿Cómo fue? Estudié al comienzo guitarra folclórica y bueno, al final terminó siendo guitarra latinoamericana porque abarcaba muchos ritmos, no solamente chilenos. Había ritmos peruanos, como la marinera, etcétera, y habían ritmos como la chacarera, el chamamé, que son argentinos, el joropo venezolano también. A propósito del joropo, llegaste aquí a este lugar con un cuatro. Sí. ¿Estás aprendiendo a tocar el cuatro? ¿Estás ya avanzado? Mira, estoy algo avanzado. Por lo menos manejo el joropo, bueno, puedo tocar además con el cuatro, igual se pueden tocar ritmos mexicanos como el son jorocho, por ejemplo, y eso ya lo manejo. El pajarillo, que se llama, que es como el joropo, es como al revés. Para mí el cuatro en especial, que es como lo que más he tocado de otros países que no sean Argentina o Perú, ¿no? Es la alegría, el sonido que emite, que sobre todo este cuatro que yo tengo, que es este sonido dulce, digamos, este sonido de alegre que te genera una sensación como acogedora, y quizás me pasó eso, cuando lo tomé por primera vez fue como, yo siempre tuve que tocar este instrumento, ¿me entiendes? Eso es lo que me llama para tocar el cuatro. ¿Y en tu preparación del cuatro lo haces con un profesor o eres autodidacta en la técnica? Aprendí algo cuando estuve en Experimental de Arte, en el de Barroso, pero lo demás ha sido autodidacta. Pero ellos siempre me enseñaron eso, o sea, mi profesor Carlos Zambrano siempre me enseñó, me instó a aprender, a buscar, a leer, siempre. Pero hay una herencia muy cercana que tú también la señalaste, que es tu familia. ¿Cómo se genera en ese nido justamente este vínculo con la música? ¿Cómo eran las tertulias, los encuentros que tenían en tu casa? Estas tertulias provienen incluso antes de la llegada de la dictadura. Mi familia perteneció al Partido Socialista, mi abuela, mi abuelo también, y de ahí, cuando llega la dictadura, cuando llega Pisa Fuerte, en el 78 más o menos, se empiezan a armar los talleres, Taller Arado, que esto es en Conchalí, estamos hablando de Conchalí, la zona norte de Santiago. Y en los 80 ya empieza a llegar la juventud, mi mamá ya empieza a crecer, ya con 15 años, toma la guitarra y se empieza a hacer una costumbre ya juntarse después de ir a las marchas, por ejemplo. Y eso quedó en los 90, y ahí es donde estoy yo, ahí donde llego, yo nazco, yo en el 87 nací yo. Entonces alcancé a tener esa oportunidad de estar en esas tertulias, de estar en esas fiestas que se formaban desde hace tantos años, ya llevaban como 10 años esas fiestas tan lindas que había, donde nacieron también músicos. ¿Tienes más hermanos que toquen música? Tengo una hermana que hace actriz, en verdad. Y me imagino que también canta. También canta, sí. ¿Y cómo te resulta la pedagogía en estos tiempos? Estuve haciendo talleres el año pasado, pero también hago clases particulares, que es lo que más me gusta, en verdad. La clase personalizada, estar ahí con el alumno, conversar, ojalá. Hay que moverse bastante, sí. Pero para eso están las redes, y eso me ha ayudado bastante. Las redes sociales me han ayudado bastante a darme a conocer. Quisieras promocionar que tú haces clases de guitarra a lo mejor a través de este... Donde sí se puede. ¿Cómo se comunican contigo, por ejemplo? Al Facebook, Álvaro Berríos Canta, ahí estoy siempre disponible. Bueno, también presentando mi música, presentando los conciertos. Ahora poco estuve tocando bastante con el Sol y Lluvia, que me han acogido harto. Álvaro Berríos Canta es mi Facebook y ahí pueden consultar toda la información. Hablemos ahora de tus canciones. Cuéntanos un poco cómo se da eso en ti. Que a mí siempre me han gustado los libros, siempre me ha gustado la literatura, sobre todo latinoamericana. Soy muy seguidor de Julio Cortázar, Pedro Lemebel, por ejemplo, de Alejandra Pizarnik, entre otros, Roberto Bolaños, que
son como de cabecera. Y después de haber recorrido un poco el mundo de los libros, comencé a escribir. ¿Cómo fue esa aventura de empezar a escribir? Fue fácil, fue como a los 22, cuando recién me decidí, porque uno tiene mucho temor. Creo que y le pasa a muchos artistas que como de repente uno tiene temor o vergüenza, porque en el fondo uno entra como, entre comillas, en una competencia con los grandes músicos que son referentes de uno. Está el Víctor, Silvio Rodríguez, entre otros que son grandes escritores. Entonces da temor. Hasta que de pronto dije, ¿sabes qué? Pesqué un papel, puse la letra, le puse la melodía, se la presenté a unos amigos y le gustó. Y después me puse a tocar y me fueron a ver y así después lo demás historia. Hay etapas donde cuesta menos y etapas donde cuesta más. Yo es creo como que va por ahí, ¿no? ¿Es como las estaciones del año? Así? Sí, yo creo que sí. ¿Y cuál sería la estación tuya? Primavera, en verdad. Yo creo que es primavera. Sí, porque mi música comunica mucho temas como, tiene que ver con la esperanza, con el amor, con la resiliencia, con los derechos humanos incluso, con la memoria también. Como esos son los temas, las temáticas que tienen mis canciones. Me dan ganas de escuchar una canción, por cierto, después de toda esta descripción. Cuéntanos un poco de este tema que nos traes hoy día. Un día un beso es mi primer single grabado de manera profesional junto a un gran equipo a quienes les agradezco mucho este trabajo. Es un tema que habla del amor no solamente entre hombres y mujeres. Siempre mi música se expande a todo tipo de relación, todo tipo de amor, y un día un beso es eso. Es el amor que trasciende, es el amor que tiene fuerza, que llega lejos, que traspasa incluso generaciones. Y un día un beso. Gracias por estar aquí, Álvaro. Muchas gracias a ustedes. Un día entero, la tarde es mi retorno a sentir aquello que nunca jamás pedí. Un beso es dueño de este momento sin pedir, ni sol ni sueño del porvenir. Si llego a estar en el mismo lugar, recordaré tu beso. Un beso es la razón de mi ser, las manos con las que escribí esta canción, que de líneas no goza, es una sensación, que ganas de entregarte mi corazón. Si llego a estar en el mismo lugar, recordaré tu beso. Si vuelvo a creer en mi razón, que estoy tan atado a tu corazón. La razón de mi ser, las manos con las que escribí esta canción, que de líneas no goza, es una sensación, que ganas de entregarte mi corazón. Un día un beso es la razón de mi ser, las manos con las que escribí esta canción, que de líneas no goza, es una sensación, que ganas de entregarte mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Y tras los herederos de nuestro canto, las noticias, entrevistas y reportajes del canto consentido.